Así que bienvenidos a nuestra lección 4 de Hermenéutica 2. Yo les voy a compartir mi pantalla. Me confirman si la tienen. ¿Pueden ver mi pantalla? Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Y hoy vamos a tocar la temática. Vamos a ver quién no puede entrar. Bienvenidos. Pues sí, ya está. No sé quién me había dicho que no los dejaba entrar. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, en esta ocasión vamos a estudiar los pronombres. Cuando uno estudió la escuela primaria, la educación primaria, una de las batallas con el idioma fue un poco de esto, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a aprender de una manera práctica y con Biblia, con el objetivo de que podamos aprender. Entonces, cuando hablamos de pronombres, son palabras que sustituyen o toman el lugar del nombre o sustantivo. Ese es un pronombre, ¿verdad? ¿Se recuerda? Él, ella, ellos, ellas, él, ella, ellos, ellas, nosotros, nosotras, ustedes. Y ustedes es neutral, ¿verdad? Ahí hay una propuesta de una inclusión de una palabra para darle un sentido neutral a los pronombres específicos, pero eso es una destrucción del idioma y aparte de eso es una aberración para Dios. Entonces los pronombres personales fueron los que acabamos de platicar un momento. Entonces usamos pronombres en lugar de sustantivos. O sea, vayan poniendo el asunto a esto. Los pronombres hacen las oraciones más cortas y más interesantes. Como por ejemplo, tenemos aquí de los que están aquí conectados. Hermana Abigail, hermana Patty, hermana Marlene, hermano José Nolasco, pastora Celia, son mis alumnos de la Hermenéutica 2. Uso un pronombre, puedo decir ellas o ellos son mis alumnos de Hermenéutica 2. O sea, esa palabrita nos hace más corta la oración y la hace más interesante. Porque recuérdese y tengamos presente el hecho de que más hoy hay mucho más que leer, pero es cuando se quiere leer menos. Entonces no estamos, de hecho los libros han tenido que cambiar. Los escritores más cotizados hoy o más leídos son aquellos que escriben profundidades, pero de manera práctica, entendible, resumiendo en poco, mucho. Y sus libros son muy vendidos por eso. Ahora, por ejemplo, sin pronombres, Juan 14:6 podría decir, Jesús dijo a Tomás, Jesús es el camino y la verdad y la vida. No hay persona que venga al Padre sino por Jesús. Sin pronombres, así dijera Juan 14:6. Pero en vez de eso, porque usamos pronombres, tenemos, Jesús le dijo,
yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Notamos eso, hermanos? Hermanas, porque creo que solo hermanas hay hoy. Notamos eso, que un pronombre le da un sentido interesante a un texto, por decirlo así, y nos ayuda a que lo que digamos se vuelva interesante. Y la Biblia está llena de eso, de pronombres. Por ejemplo, están los pronombres, palabras que sustituyen, toman lugar del nombre o sustantivo. Como puede ver en Juan 14:6, el pronombre yo ocupa el lugar de Jesús y se refiere a él. La palabra a la que el pronombre reemplaza se llama antecedente. Esa palabra escribo. La palabra a la que el pronombre reemplaza se llama antecedente. Antes significa antes y sedente es una forma de ir en el lenguaje romano latín. Por lo tanto, el antecedente va antes del pronombre. Hay miles de sustantivos, pero solo unos pocos pronombres. ¿Por qué? Porque necesitan llenar ese requisito, ¿verdad? Que se le puede atribuir a un él, a una ella, a unos ellos o a unas ellas, o a nosotros o a algunos ustedes. Entonces, esos requisitos los debe de cumplir el pronombre. De lo contrario, no podrá ser llamado pronombre. Sería sustantivo. Pronombres demostrativos, definidos o específicos. Para estudiar un sustantivo examinamos su significado, pero para estudiar un pronombre identificamos su antecedente, a lo que el pronombre se refiere. Si se refiere a uno, a unos, a una, a unas, a yo, por ejemplo, ¿verdad? Como Jesús, yo soy el camino. El pronombre ahí es yo. A veces no es fácil descubrir el antecedente de un pronombre. Por ejemplo, lea Juan 21:15. Lea Juan 21:15. ¿Alguien que lo quisiera leer para nosotros? 21:15. Vamos a ver. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Es ese? Vea esto. Jesús le dijo que me aman más que estos. Ahí está ese pronombre, estos. Mire bien ese estos, porque nos va a ayudar a entender esto. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo: Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? ¿Cuál es el antecedente de estos? ¿A qué se refiere de estos en Juan 21:15? A ellos. ¿A qué se refiere? A ver, ¿alguien tiene una idea? Pienso que a ellos como personas, a estas personas. A estas personas. Muy bien. Considere 3 posibles significados de estos, ese pronombre estos. Primer posible significado: ¿verdaderamente me aman más de lo que estos otros discípulos me aman? Segundo posible significado: ¿verdaderamente me aman más de lo que amas a estos discípulos? Pongan el asunto a esto. Tercer posible significado: ¿verdaderamente me aman más de lo que amas a estos peces, barcos y redes?
según ustedes, en base a lo que hemos leído y lo que hemos estado comenzando a ver, ¿cuáles consideran que es el significado correcto? Yo pienso que es de las personas, a estos discípulos. Creo que es la número 1, pastor. Es la número 3, porque Pedro era pescador de hombres. Buenas tardes, Bien. pastor. Bienvenida, pastora Celia. Viene, como es un Gracias. pastor, viene grosera. Santo. Grosera en términos académicos es bien Con fuerza, con capacitada. fuerza. Eso, sí. Yo pienso que se refiere a las personas como a estos más, vamos a ver, a la tercera pienso yo. Es interesante esto. Veamos esto. Buenísimo. Punto. El pastor Celia mencionó algo y eso es que es tener siempre presente el contexto. Amén. Y recuerden, cuando uno lee estos, porque Jesús está usando estos, pero estaba tocando algo. Jesús, recuérdense que les ayudó a ellos. Cuando ellos salieron del mar de pescar, Jesús ya les tenía una comidita ahí. Uh-huh. Y Jesús, la mayoría de escatólogos, perdón, de expertos en la hermenéutica, es que estoy dando escatología en otro lugar, se me mezcló. Santo. La mayoría de expertos en hermenéutica dice que Jesús estaba hablando, pero estaba viendo los peces. Uh-huh. Y recuerde que estos es un verbo, perdón, es un pronombre aplicado a cosas, animales. Uh-huh. Entonces, ese es el antecedente. Tenemos que tener bien presente esto. Veamos algo más. Nos va a ayudar mucho. Los pronombres indefinidos o no específicos. ¿Cuáles serán esos? Esos pronombres, como todos y todo, necesitan atención especial. Nosotros los usamos incluso en nuestra vida, ¿verdad? Todos me han olvidado. Todos me ponen a mí qué hacer. Todos me dicen que estoy gorda. Todos me dicen que puedo bajar 20 libras. Esos son pronombres que usamos que se convierten en sustantivos también. Por ejemplo, algunas veces la palabra todo significa todo lo que el autor está pensando. En Juan 16:13, la palabra toda se refiere a toda la verdad espiritual sobre la salvación que necesitamos saber. ¿Alguien que nos lea Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. Entonces la palabra toda se refiere a eso. Otra cosa. A toda verdad. Esa palabrita es clara. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, esos pronombres necesitan atención especial, porque no podemos olvidar que es alguien que oyó a Jesús hablar y el autor no iba a pasar por alto darle realce a lo que Jesús decía. Este es Juan. Recuérdese que Juan usa, cuando uno estudia en teología incluso, Juan uno lo estudia por separado,
Mateo, Marcos, Lucas, uno lo estudia en una sinopsis, se ha visto conjuntamente, porque los relatos y las situaciones son paralelas unas con otras. Pero Juan no. ¿Por qué? Porque Juan usa un lenguaje y una teología muy profunda. Entonces, esto que Jesús dijo en el pensamiento de Juan era todo lo necesario. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y ahí Jesús estaba refiriéndose a todo aquel que tomara una espada de la manera que Pedro la tomó. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este versículo es tal vez uno de los más mal interpretados en la iglesia. Algunos, sin darse cuenta, a través de una mala exégesis de este capítulo, está diciendo, bueno, Dios quiere que tú hagas, Dios está consciente que tú quieres hacer de todo, pero tienes que pensar qué te está conviniendo o no. Pero Pablo aquí, en el pensamiento de Pablo, no estaba una libertad a lo loco, sino Pablo estaba hablando de que puede estar en el templo de Dios y en el templo de Afrodita, pero no eso, no es lo conveniente. Puede hacer eso, pero no le va a traer beneficio. Entonces muchos, sin darse cuenta, por querer explicar precisamente este versículo, olvidan que están abriéndole puertas al enemigo con un listado de cosas equivocadas, con pecado, hasta haciendo listas del pecado. Por eso Pablo en otra parte dice que no, ni siquiera nombremos esos pecados dentro de nosotros. Pero veamos hoy, veamos en esta parte los verbos, adjetivos, adverbios y conjunciones. No lo vamos a terminar hoy, sino más bien es una prueba. Usted cuando va al restaurante, en lo que le preparan el platillo fuerte, le llevan un platito pequeñito, ¿verdad? ¿Sí se recuerda? Sí los han... Y yo ese platito pequeñito no le pongo asunto, porque digo yo no quiero que mi estómago se engañe, yo quiero la mera comida. Pero eso le llamamos entradas. Exacto, es una entrada. Entonces aquí es una especie de entrada, pero esa sí la tienen que degustar porque les va a ser muy útil. Conjunciones, conjunciones o conjugaciones. Conjunciones. Conjunciones, ok. Conjunciones. Ahorita lo vamos a explicar en su momento. Sí. El verbo, palabra de la oración que muestra acción, relación o estado. Se recuerdan de idioma español, ¿verdad? En los comienzos, ponga el asunto esto le va a bendecir bastante. En los comienzos de los años 1500, un monje alemán estudió el verbo arrepentirse. En griego, esta palabra arrepentirse es metanoeo. Metanoeo, ¿lo puede decir? Metanoeo. 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 Metanoneo. Metanoeo. 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 Correcto. Meta significa cambio. Noeo es una forma de la palabra mente. De modo que metanoeo es cambiar de mente. Solo no perdamos de vista esto, porque aquí es donde está lo que nos va a ayudar bastante en nosotros. Y es esto. Él buscó la palabra arrepentirse.
esta, arrepentirse. Y en el griego se dio cuenta que esta palabra arrepentirse es metanoeo. Meta significa cambio y noeo es Mente. la palabra mente. De modo que metanoeo es cambio de mente. Y el monje quedó maravillado. Él había entendido de la Iglesia Católica que arrepentirse significaba hacer penitencia, confesar sus pecados o pagar por ellos de alguna manera. En contraste, arrepentirse significa cambiar de parecer o la mente respecto al pecado. Arrepentirse. Apartarse de él. Entonces, a medida que siguió estudiando, descubrió que el arrepentimiento era entre él y Dios, no entre él y un sacerdote o su iglesia. Todo este conocimiento lo adquirió mientras estudiaba el significado de una palabra. Esta palabra, arrepentirse. El monje Martín Lutero siguió estudiando las escrituras. Con el tiempo llevó a los creyentes de regreso a la Biblia. Hoy millones de personas están agradecidas de que él estudió el significado de un verbo de la Biblia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál era ese verbo? El inicio de estudiar un solo verbo. Y el verbo que estudió fue arrepentirse. Arrepentirse. Ajá. Ok. Wow. A mí me impactó esto. Me impactó tanto por el hecho de que si una palabra puede darnos a esa comprensión, ¿cuánto será más y más estudio de las palabras? Veamos 3 clases de verbo. Por lo menos vamos a comenzar. Algunos verbos muestran acción. Si un verbo muestra acción, un sustantivo relacionado, el sujeto, indica quién está recibiendo la acción. Por ejemplo, mire los verbos subrayados en estas oraciones. Los 3 primeros ejemplos son verbos activos, dado que el sujeto está realizando la acción, no recibiéndola. Jesús tomó la copa. ¿Quién La tomó? copa. Jesús. Hay 2. Por eso es que los que declaran la acción. Otro. Sí, tomó. Cornelio tuvo una visión. Otro. Dios ha perdonado nuestros pecados. Jesús fue bautizado. ¿Dónde está la acción? En Cornelio tuvo una visión. En la visión, ¿o no? ¿Dónde está aquí? Comencemos por esto. Jesús tomó la copa en Jesús. Podríamos Tomó la copa. Porque es la acción. es la acción. Recuérdense que estamos en pronombres que juegan también el papel de un verbo. Tuvo perdonado nuestros pecados. Tuvo perdonado. Es la acción. ¿Dónde está la acción en la segunda? Cornelio tuvo una visión. Tuvo. Una ¿Verdad? visión. Lo tuvo. Tuvo. Tuvo.
Tuvo. Dios ha perdonado nuestros pecados. Perdonado. 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 Muy bien. Esa fue la acción. Jesús fue. Bautizado. ¿Dónde está la acción? Bautizado. Bautizado. Aquí. Ustedes son expertos. El verbo pasivo, algo que se le está haciendo a Jesús. El sujeto. Fue, ¿verdad? Pero como es una acción, aquí recae. Ok. Pasivo. Así logramos ver la Biblia con otros ojos. ¿Por qué usted cree que muchos de los que hemos estudiado un poquitito nos encanta la Biblia? Por el hecho de que hay riqueza. De hecho, yo sugiero, eso si les sirve, úsenlo, leer la Biblia siempre, pero no correr, sino leerla con interés de que ella me esté dando algo. Recuerden Algo nuevo. que la bendición de la palabra llega cuando mi mente logra aceptar, entender, y mi mente lo lleva al corazón. Y ya del corazón no puede contenerse, termina en la práctica. Y es interesante cuando hablamos cosas espirituales de la palabra en nuestro cerebro y fluye por salir, y no solo palabras, sí, de saber texto bíblico, sino tener una comprensión de los mismos y saberlos aplicar. Hay cristianos que saben un montón de textos, pero no los saben aplicar, y es porque su exégesis, o no tienen la idea de una exégesis. ¿Se recuerdan la anécdota que les conté del pastor que comenzó en su iglesia, comenzó a ser pastor, iba bien preparado del seminario bíblico y les dijo, hermanos, vengo con escatología, con exégesis, con hermenéutica? Y al final del culto se le acercó un anciano en la iglesia, hermano pastor. El otro pastor que tuvimos también era muy enfermo. Dios lo va a sanar a usted también. Dios lo va a sanar a usted. Y le voy a dar el consejo más importante de esto. Es mejor quiero articularlo bien. Es mejor que la gente diga cómo aprendí de lo que usted enseñó, sin que usted haya dicho, miren, yo estoy estudiando en línea y me enseñan hermenéutica. Y que usted, en base a eso que dijo, la gente diga, bueno, si está preparada, si está estudiosa, vamos a ver si es cierto. Es mejor que ni siquiera sepan. Hasta aquí yo lo hago en ese sentido. En ningún lugar dejo que lean o digan mi currículum. No porque me avergüenza, la verdad no. Sino que yo prefiero demostrar lo que Dios me ha dado que asumir y decir a la gente lo que yo he adquirido y no defenderlo ante el público. Amén. Pero si le sirve, se lo digo. Amén. Pastor, tengo una pregunta. Sí, sierva. Exégesis, así es, ¿verdad? Exégesis. Es extraer, pero exégesis es meter. Exégesis es primera vez que oigo esa palabra. Exégesis y... Exégesis, tal vez. Dímela. Exégesis es extraer lo que la Biblia... Es extraer lo que la Biblia dice. Exégesis es meterle a la Biblia lo que digo. Pues repítame esa pregunta. Exégesis. Exégesis. Sí, es que yo lo decía sin la E. Yo lo decía sin la E. Y es exégesis, es sacar. Exégesis es sacar el mensaje de la Biblia y exégesis es meter.
Porque cuando estamos en eisegesis es meter No, y decirlo. exégesis es extraer. Exégesis es extraer. Claro, es extraer, pero exégesis, Esa es exégesis, es meter. vaya y decir lo que yo quiero que diga. Exacto. Es que discúlpeme por la palabra, pero es que es eisegesis. Exacto. Ya no lo había dado, pero esa palabrita no la puedo decir muy bien. Entonces, Eisegesis. eisegesis es lo que yo saco. Escriba 100 veces eisegesis. Eisegesis. Lo voy a hacer. Voy a poner a escribir. Así estoy aprendiendo inglés, así voy a aprender esa palabra. Eisegesis. Ok. Veamos algunos verbos muestran relación o estado. Ejemplos. Jesús es Señor. Muestra relación o estado. ¿Recuerdan el anterior? Muestran acción. Jesús tomó, Cornelio tuvo, Dios ha perdonado, Jesús fue bautizado. Pero estos muestran relación o estado. O sea, cómo es una relación o en qué estado está. Por ejemplo, Jesús es Señor. Señor. Jesús es Señor. ¿Dónde está el verbo ahí? Señor. En Señor, seguro. Sí. Jesús. Jesús es Señor. Yo soy Jesús milagro. es En él. pantalla no. No está, pastor. Eso estoy viendo ahorita. Ahorita lo resuelvo. Recuérdense que este verbo tiene relación o estado. Y cuando O estado. Cuando hablamos de esto, tenemos que recordar que estamos hablando de verbos. Entonces, aquí es lo que es. Es. Señor. Exacto. Luego dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Dónde está este tipo de verbo aquí? Yo soy. ¿Sería? Soy. Exacto. Somos más que vencedores. ¿Dónde está el verbo aquí? Es el verbo de relación o estado. Más. Vencedores. Más. Vencedores. No sé. Somos, porque es plural. ¿Qué Somos pasó, más. hermana? Iban bien. Somos, ¿no? Somos. Ahora, éramos pecadores, pero ahora somos Santo. santos. Somos. Somos pecadores, pero ahora somos santos. Éramos, Los- ¿Es que no hay otro verbo ahí? Hay uno. Solo hay un verbo. santos. Éramos. Santos. Parece que, aunque esté en tiempo pasado, siempre es un verbo. Éramos pecadores, pero ahora somos santos. Y somos. Lean eso. Los verbos. ¿Qué dice? Éramos pecadores, pero ahora somos santos. Alguien que lea esa oración sin los verbos. ¿Cómo dirá? Pecadores, pero ahora santos.
no tiene el sentido que tiene con los verbos, ¿verdad? Pecadores, pero ahora santos. Muy bien. Entonces, esto son cosas que podemos hacer en nuestra Biblia que nos pueden ayudar bastante. Algunos verbos por sí solos tienen poco significado, pero ayudan a otros verbos. Vea esto. A esto llamamos verbos auxiliares, tales como poder, haber, deber y desear. ¿Estos verbos cómo? ¿Alguien que me ayude a responder? ¿Cómo se le llaman a estos verbos que ayudan a otros? Auxiliares. Auxiliares. Vean dónde se pueden ver. Solo Dios puede contar las estrellas del cielo o los cabellos de la cabeza de una persona. A ver. Encontré el verbo y el verbo auxiliar. Bueno, el verbo es Dios y el auxiliar es contar. Es Solo solo. Dios puede. Bien, solo verbo auxiliar. Recuérdense que ese verbo dijimos que ayuda a otros. Solo tienen poco significado, pero ayudan a otros verbos. Solo Dios puede contar las estrellas del cielo. Para mí sigue siendo solo. Puede. ¿Cómo? Puede. Contar. Recuerden que no estamos hablando de sujeto ni predicado, solo son verbos. Vaya, pero puede. Solo. Recuerden que, ¿cómo descubrimos un verbo? Cuando lo conjugamos. ¿Qué es conjugar? Dios puede contar. Yo Solo. puedo, tú puedes, él puede, nosotros Puede podemos. contar. A ver, ¿dónde están el verbo y el verbo auxiliar? Pienso que solo es el verbo auxiliar. Dios Solo, puede tú solo, él solo, No. ella solo. O sea, para que ustedes puedan decir que un verbo es un verbo, conjúguenlo. Si la palabra se conjuga, es un verbo. Solo Dios. Solo Dios puede. A ver, explíquese. Solo. Habla. Solo Dios. Pienso que por el tipo de acción es el único que se refiere al sobre Dios y puede hacer ese tipo de... Bueno, vamos a encontrar primero el verbo. Solo. Contar. ¿Solo es un verbo? No. Solo. ¿No será un adjetivo? Vaya, pero Dios, sus hermanos y hijos, Dios es verbo. Ay, no. Dios es verbo. Solo Dios. Y solo Él puede. Dios es verbo y no sustantivo.
Dijo el hermano Arjona, dijo una hermana. Tremenda mala Pati, no la había visto así. Esa estuvo. Pati, ¿qué te pasa, pues, Pati? ¿Por qué, pues, pastor? Esa estuvo buena. Yo creo que tal vez es A ver, solo Dios. Hermano Emilio. Es que una vez nos ubiquemos en qué es un... Recuerden qué es conjugar. Conjugar es hacerlo funcionar con acción o con una explicación. Por ejemplo, el ¿Puede? verbo poder. Por ahí le voy a ir ayudando. Entonces puede. Yo ya le había dicho que contar. Contar es Puede. una acción. Pero vamos a ubicarnos en eso. Mano Emilio iba a decir algo. no, ya no. Cuando usted preguntó que era una acción, contar es una acción. Exacto. Pero ya sé, pastor. Imaginémonos Sí. esto así. Véanlo así. Descartemos esto. Porque este es un adjetivo y este es un sujeto. Adjetivo, un sujeto. ¿Sí? Ahora, miremoslo de esta manera. Vamos a buscar el verbo principal y después el verbo auxiliar. Comenzamos con aquí. Solo Dios puede contar. Entonces, ¿qué es lo más importante de la oración? Es Puede. contar. Contar. Vaya. Porque pastor, es solo donde dije recae del la hombre. acción. La pastora. Ujú. ¿Sí, sí comprendemos eso? Cuando buscamos el sujeto, eso es fácil. Pero estos detalles nos ayudan porque esto le da sentido a la oración. A eso se le llama sintaxis. En su momento, posiblemente vamos a ver un poco de eso. Entonces, la acción es esto, contar. Ujú. Cuento. Solo Dios contar las estrellas del cielo, los cabellos de la cabeza. Entonces, No, puede. Entonces tiene que ser puede contar Este sería el verbo. el verbo auxiliar. Padre Santo. ¿Hasta dónde andaba yo? ¿Sí comprendemos? Póngale coco a esto. Eso es bien fácil. En una oración, cuando buscamos el verbo principal, miramos qué es lo que realmente quiere decir la oración. Aquí la oración nos quiere decir que Dios puede contar las estrellas del cielo por la cabeza de la cabeza. Pero para que la oración tenga sentido, se le pone el verbo auxiliar. Puede. Por eso es que cuando uno estudia un idioma, en esta parte tiene problemas, porque uno dice la oración, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la falta de los verbos auxiliares. Cuando uno estudia griego o hebreo, lenguas bíblicas, se encuentra con esto también. De que uno translitera del texto original, pero la oración no tiene sentido. ¿Por qué? Por la falta de verbos auxiliares. Cuando regrese el video, ahí va a ver que yo le dije que puede, era el auxiliar. Y yo le dije que contar era una acción. Ahí va a ver. Yo no, Ajá. solo Yo que se lo dije. la respuesta de todos. Cuando nomás usted preguntó, yo se lo dije. Contar es una acción y puede ser el auxiliar. Pero está bien. Verbo auxiliar. Y contar entonces es el verbo, pastor. Sí, porque es la acción, es Ajá. la razón de la oración, en pocas palabras.
Ok. Entonces veamos lo que sigue. Porque la idea, fíjese que estos detalles, yo sé que en esa parte muchos dicen, ay, ya no aguanto. Algo me salgo, ya no, me desconecto y se desconectan mentalmente, pero no lo hagan. Estos ejercicios ayudan bastante a eso. Otra oración, esa sí, resuélvanla ustedes solos, ya les ayudé. Encontrar y pudieron. ¿O no? A Yo ver, digo dentro de todos, Encontrar falta. ¿cuál es el verbo principal? encontrar. El verbo principal, Falta. según hermana Marley, es encontrar. Es así, Total- encontrar. Disculpen que mis líneas no son muy... Ese es el verbo principal. ¿Están de acuerdo todos? Amén. Amén. Ahora, Pudieron. el verbo auxiliar. Verbo auxiliar. Pudieron. Pudieron. Ahora hagamos un ejercicio. Ajá. Hagamos la oración sin la palabra encontrar. ¿Qué dice? Los administradores reales no pudieron falta en Daniel. No tiene sentido, ¿verdad? No. No. Ahora Falta. leámosla sin pudieron. Los administradores reales no falta en Daniel. No encontrar. Falta en Daniel. Entonces, imagínense que habláramos nosotros así. Por ejemplo, aquí en nuestro país, Guatemala, ¿verdad? Nuestro bello Guatemala que mañana cumple 200 años de independencia patria. Amén. Ya. En nuestro país hay 22 idiomas autóctonos. Cuando uno habla con guatemaltecos, por ejemplo, de quechí, ellos tienen problemas con los verbos auxiliares. ¿Idiomas qué, pastor? Autóctonos. Oh, pastor, o sea que no son dialectos, son idiomas. Nuestro país tiene idiomas. ¿Cuándo se convirtieron en idiomas? Cuando ya tuvieron un alfabeto escrito. Ah, Adiós, ya está el alfabeto de los 22 idiomas de Guatemala. De hecho, las Biblias se están traduciendo a esos idiomas. Entonces, es un dialecto cuando es una lengua que se ha enseñado de boca a boca. Pero ¿22 idiomas qué? autóctonos. Ay, no, no lo puedo decir. Autóctonos. con Ay, C no o lo escribo. toc, Up es con P. Up. toc, Autóctonos. Toc con es T-O-C. Tóctonos. yo pienso que UTOC. Autóctono. Sí, se lo dejé escrito por ahí. Ya no son 27, pero no sé. Tóctonos. Wow. Oye, ahí está. Ya. Gracias, pastor. Muy bien.
Entonces, cuando uno habla con alguien que habla en quiché, en quechí, en pocomán, en sutuil, ellos tienen problemas para hablar el español nuestro, porque de su idioma para nuestro idioma, ellos no logran conjugar los verbos auxiliares. En quechí, en español, nos dijeran ellos, los administradores, no encontrar falta en Daniel. Así les respondieran ellos. Por eso es que algunos malos guatemaltecos, cuando los oyen hablar con ese problema, se burlan. O como cuando usted va, ustedes que están en el extranjero, en Estados Unidos, no es cierto que el famoso Spanglish tiene sus problemas, por eso se llama Spanglish, ¿verdad? Porque cuando usted habla con un gringo, el gringo pues dice que qué raro tu inglés, ¿verdad? ¿Por qué? Por la conjugación de los verbos auxiliares. Entonces usted menciona, siente que mencionó la oración en inglés bien, pero el gringo no se la entendió bien porque usted no sabía que había que poner un verbo auxiliar. Entonces, esa es gratis, ¿no? Yo esa, la maestra o el maestro de inglés se lo tendría que haber explicado. Todavía voy por la A, E, I, O, U en inglés. No creo eso. Parece inconcebible. Y la última. Ninguno puede servir a eso. Uno puede Pues servir. Ya lo tenemos. ya sabemos. Servir en la acción. ¿Cuál es el verbo? Auxiliar puede. Servir en la acción. Ah, qué va. Wow. Así manténganse. Sí, porque él lo dijo, que no podía haber una acción, no podía conjugar. Muchas cosas deben suceder. Deben suceder muchas cosas, suceder antes de que venga el fin. Ahí está, le falta el auxiliar. Claro. Sí, así Ahí voy. va a ser hasta maestra de inglés. Ninguno Hay un puede principio servir. de los políglotas y es que si quiere hablar bien más de un idioma, tiene que aprender a hablar bien su propio idioma. Amén. Antes. Y es ahí donde nosotros los guatemaltecos tenemos problemas. Vino un gringo de Guatemala y estaba contento que ya se sabía pronunciar todos los colores en español. Pero se sintió frustrado cuando oyó a un guatemalteco que dijo, esto se puso color de hormiga. Oh, dijo, no saber cuál ser color de hormiga. Entonces, así nos vamos a sentir, creo. Auxiliares. Vamos un poquito de esto ya para ir Y la acción. el significado del verbo. Lo más importante sobre un verbo es entender su significado. O sea, por eso es que tenemos que, cuando queremos saber si una palabra es un verbo, conjuguémosla. ¿Qué es conjugarla? Ver si funciona en yo, tú, él, o yo hago, tú haces, él hace, el verbo hacer. O de hecho predicar, ¿verdad? Es un verbo. Yo predico, tú predicas, él predica. Entonces, si eso funciona así, es un verbo. Esa es una forma fácil que les doy de poder entender los verbos en la Biblia. Como con los sustantivos, hay 4 maneras de descubrir el significado de los verbos. Ponga el asunto a esto. Examine el contexto local, o sea, lo que el texto está diciendo para poder entender a qué se refiere. 2, compare el versículo en varias traducciones. La semana pasada yo les recomendé el Nuevo Testamento
en 4 versiones. A mí me sigue siendo tan útil, pero solo el Nuevo Testamento. Existe la Biblia paralela que está en NBI y en Reina Valera, muy buena, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, las varias traducciones nos ayudan. ¿Por qué? Porque entendemos el mensaje y sabemos identificar un verbo. Tercero, use un diccionario o concordancia. La palabrita tiene un significado. Entonces, busquémosla. Compare las referencias cruzadas y los pasajes paralelos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando Pablo habla de la salvación, ¿qué dice Pablo de la salvación en Romanos? ¿Qué dice en Gálatas? ¿Qué dice en Efesios? Entonces, todos esos temas en otras partes de la Biblia nos pueden ayudar para obtener el significado del verbo. Y no mire de menos buscar el significado del verbo, porque gracias a un hombre que no se quedó solo con lo más sencillo que le dijo de un verbo los libros que leyó, sino que fue a más profundo, es que la iglesia recobró su sentido y dirección. Pastor, una pregunta. Cuando yo comparo sobre el tema o sobre el pasaje de salvación en Hechos y también me voy a Corintios y me voy a Efesios, a eso yo le llamo paralelos. Exacto. Okay. Cruzadas o pasajes paralelos. Eso es la concordancia, es muy útil. Es una gran herramienta. Y usarla nos ayuda bastante. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre la clase de hoy? Si Jesús es el verbo. Hermano, sí. Dijo hermana Patti, ya se cachó. No Pero sustantivo. Sí. Jesús es el verbo de Dios. Muy bien, ¿alguna duda más? ¿Alguna aportación? ¿Alguien tiene algún aporte que dar para enriquecer la clase de lo que hemos hablado? Ya que esto no es todo lo que uno estudia en cuanto a la gramática de nuestro idioma. Esto es lo que es indispensable para poder interpretar la Biblia. Cuando hacemos eso, miramos nuestra Biblia con otros ojos. ¿Por qué? Porque vamos a algún texto. A veces yo me quedo con un texto por mucho tiempo, analizándolo, rumiándolo, dicen en el lenguaje teológico, hasta encontrar todo lo que ese texto me puede dar. Y es increíble que hoy me dio mucho y otro día, en otra ocasión lo vuelvo a leer. Siempre hay una palabra oportuna del Señor. Pastor, entonces usted nos explica que cuando algunos verbos están solos tienen poco significado, pero con la ayuda de otros verbos auxiliares, esto hace una conjugación. O sea, esto lo que hace es que le da sentido a la oración. Por eso es que se usan los verbos auxiliares. Que lo encontramos en la mayoría de versos. Exacto. Cuando uno ve la Biblia se encuentra cantidad de verbos auxiliares, artículos. Se le llama artículo a la palabra que le da como el punto de inicio o la unión entre una parte de la oración y la otra. Como por ejemplo, la Y normalmente es un artículo. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra y ahí se convierte en un artículo. ¿Por qué? Porque une la idea que la oración o el texto nos está dando. Entonces, Él es el Salvador del mundo. El artículo está al principio. En él. Y a la vez es el sujeto también. Eso es interesante en las oraciones. Entonces, no se vayan a cerrar de la mente porque en esta parte es como cuando uno está nadando en el río. Se está por ahogar, pero un poquito más de esfuerzo no se ahoga y sale a flote. Dice que, pastor, fíjese que yo lo siento calidad. Siento que nos está enseñando bien y siento que, a ver, hoy traigo la mente bien lúcida. Lo sentí bien.
Sentí Vamos a muy, escuchar a las hermanas que me digan lo mismo para sentirme que sí lo estoy haciendo bien. no, es que sí sentí que lo explicó muy bien y siento que de la manera que lo explicó lo capté. Eso que tenía el cerebro muy cargado de tantas cosas, pero lo capté muy bien. Para mí es una bendición, gracias. Qué bien. ¿Está de acuerdo, hermana Patti? Pienso que sí, pastor. Yo batallo mucho con esto ¿Verdad? desde la primaria. A todos nos costó, a mí me costó mucho. Yo estudié, yo creo que ustedes estudiaron cuando pegaban todavía, ¿verdad? Yo llegué a odiar a Seño Amalia, porque fue mi maestra de idioma español, y yo le soy sincero, yo no le aprendí nada. ¿Sabe cómo gané yo idioma español? Calificándole los exámenes de sociales al profe, porque para sociales era bárbaro. Él me decía, te voy a hacer ganar, pero venía a calificar los exámenes de sociales, me decía. Me costó con idioma español, como usted no tiene idea. Y luego en básico también perdí idioma español. No se diga matemáticas, o música, peor aún. Yo en Pero sociales voy perdida. Sociales habla mucho de historia, ¿va? sí, Ahí es donde yo estoy perdidísima, bateadísima. En la primaria, en los básicos, en el colegio. pues ahí no. De hecho, a mí en los básicos, haber perdido, yo perdí matemáticas, idioma, música, Y artes plásticas. no otra, pero fueron cuatro. Solo idioma español. Ah, no, inglés. Inglés. Ay, El maestro de música me dijo, por gusto que te haga recuperación. Me dijo, vos no aprendés. Yo me fui bien motivado. Me dijo, llévate este pentagrama, aprendete esas canciones. Me dijo, si me las tocas en la flauta, pasás, y si no, ya ni vengas el otro año. Por eso es que yo de música no sé mucho, pero en idioma español sí me propuse leer, leer, leer. Y leer así, y buscándole lo que la ciencia enseña en relación a las palabras. Y me ayudó mucho, muchísimo, bastante. De ahí yo perdía solo matemáticas. Entonces, sí se puede, aunque uno diga, yo ya no aprendo, bien aprende uno. Amén. Motivador grande para mí, y es que entre más idiomas, más lograré aprender mi Biblia y mejor explicaré la Biblia. Por eso es que Así es. parte está en la hermenéutica. Créame que si yo hubiera tenido esa mentalidad de antes y hubiera comenzado a estudiar hermenéutica, el primer día yo digo, me voy. Pero la importancia de querer aprender y aprender bien, Dios honra eso. A mí Dios me ha honrado muchísimo por eso. De hecho, yo he predicado en lugares y donde las personas se van, cuando yo bajo me aborda a veces algún catedrático de alguna universidad y me dice, disculpe pastor, ¿usted en qué universidad da clase? Yo le digo, ninguna. Le creo, yo recuerdo haber oído de usted, no, pero yo no doy clases en ninguna. Y yo reconozco que ha sido el haber decidido aprender a hacer bien, No deslata, mami. no de mala, Y bien. perrita. Amén. Entonces, la Muchas gracias. gente, uno piensa que no, pero la gente se da cuenta de la educación que uno logra desarrollar. Amén. Y la gente dice, qué interesante lo que usted nos acaba de compartir. Porque uno puede decir verdades fuertes de la Biblia con una alta educación, que tienen el efecto que tienen que tener. No hay necesidad de ofender a las personas. Amén. Entonces yo, cuando me quieren poner en ese rincón, yo les digo, de otros que hacen eso, yo lo hago así. Esta es la forma como Dios a mí me usa y lo que yo quiero hacer. Pero bueno, ¿estamos bien? ¿Alguna duda más? sí, pastor.
Sí, hermana. Yo pues primero le quiero dar gracias porque sí, la verdad me ha ayudado mucho cómo me ha explicado, cómo nos ha explicado, he entendido y sí siento que estas clases las he comprendido mejor, gracias a Dios y a usted. Tengo unas dudas sobre el primer versículo de Juan 21:15. Cuando se refiere a esto, o sea que está correcto que habló sobre las cosas, no fueron personas. Correcto. Ok. Sí, porque Jesús nunca puso en comparación el amor de ninguno de sus apóstoles. Ahora Judas, se recuerdan que era el traidor. Jesús nunca lo dijo, miren, este es el traidor, cuídense de este. Nunca. Y Ok. ¿qué fue lo que hizo Pedro? Nomás Jesús murió. No se fue con los discípulos a llorar, a orar. Se regresó a pescar. ¿Por qué? Porque su corazón aún estaba allá. O sea, él estaba confundido. Entonces, Jesús no solo lo confronta, sino lo reafirma. Le dice, Pedro, ¿me ama más que estos? Mostrándole el pez. No voy a decir una palabra de acá que se dice en Guatemala porque a veces me he metido problemas por eso. El pez o estos peces. Y es ahí donde Pedro comienza a responder que no, que él sí lo ama. Y ahí aparece un juego de palabras. Pedro utiliza fileo, que es un amor filial, y Jesús utiliza agapado, que es un amor familiar, un amor firme. Entonces, al final Pedro dice, sí, Señor, yo te he agapado, yo te amo como que tú fueras mi padre. O sea, es interesante. Cuando uno lee eso en el griego, uno tiene otra mentalidad. ¿Por qué? Porque uno solo lee en español, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pareciera que está bien, es un diálogo. Pero cuando uno lee en griego, uno se da cuenta que Jesús estaba reafirmando a Pedro. Porque Pedro se sentía miserable. Le dice, Señor, yo quisiera amarte como tú dices, pero yo solo te amo como un amor padre. Yo me concluyo así, pero Jesús le dice, Pedro me ama más que estos. Y Jesús, y Pedro insiste hasta que Jesús le lleva con sus preguntas a producir amor genuino en su corazón. Y es ahí donde Pedro se desborda y dice, Señor, sí, hoy sí siento que te amo como tú quieres. Entonces es interesante este diálogo. Y cuando uno entiende las diferentes palabras, ahí uno se da cuenta que Pedro realmente allí tuvo un genuino encuentro con Cristo. Amén. Entonces, Dios les bendiga. Amén, pastor, gracias. Dios mediante el próximo martes, ¿verdad? Amén. Me